Buenos días, estimados amigos. Estamos acá en las instalaciones del Museo Trapiche de los Clavos de Boconó, con el licenciado Enrique Bastidas, licenciado en castellano, en literatura, egresado de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a tratar un tema importante que es sobre la literatura latinoamericana, pero no en sí la literatura latinoamericana en general, sino cuál ha sido la connotación de los escritos de Juan Rulfo, cuál ha sido la connotación de su obra máxima en la literatura latinoamericana, que ha sido Pedro Páramo. Esa obra que tiene connotaciones espirituales, si se quiere, porque Pedro Páramo, si analizamos un poco, es una obra que nos lleva a los latinoamericanos a pensar sobre la espiritualidad. Así que, Enrique, vamos a ver vamos a hacer ese análisis sobre lo que es Juan Rulfo en parte y sobre lo que es su obra Pedro Páramo. Bueno, gracias profesor, buenos días a los que nos puedan ver y escuchar. Son apuntes como lo acaba de mencionar el profesor, son apuntes de una de las obras, vamos a llamarla, de hecho se llamó Boom Latinoamericano. Eso fue en los años 60. Ahí fue donde el boom latinoamericano a nivel de literatura, a nivel de novela, hizo explosión, valga la redundancia. A nivel de ventas, pues a nivel de marketing, pues boom es venta, ¿no? Y ahí pues se destacaron lo que fue Onetti, Cortázar con Rayuela, y Rufo, por supuesto, ¿no? Hoy pues como repito, vamos a hacer unos breves apuntes, porque entrañarnos en la obra de Juan Rulfo, lo que es Pedro Páramo, no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Simplemente hoy lo que vamos a hacer en el tiempo breve que tenemos disponible, de algunos apuntes respecto a la transitoriedad del espacio o del camino o del rumbo que traza, porque no olvidemos que toda novela pues parte de un génesis, valga la redundancia, y va hacia un destino, ¿verdad? Y eso fue lo que el Pedro Páramo pues en toda su esencia es un transitar, sabiendo que la búsqueda sería casi hasta utópica. Bueno, cuando Rulfo plantea esta obra, Rulfo fue un autor de muy pocas obras, quizás, pero esas obras trascendieron. Tuvo Rulfo un poco esa varita mágica de que su obra, aunque poca, corta en producción, logró trascender. Pedro Páramo es la historia de una persona, de un personaje que juega Rulfo con este personaje sobre lo que es el estar vivo y el paso ese hacia las visiones y las comunicaciones que puede tener un ser humano con los muertos. Entonces Pedro Páramo viene a hacer eso. Mucho de latinoamericano, mucho de las creencias que tiene un mexicano, que tiene un brasilero, que tiene un argentino, que tiene un venezolano. Entonces, cuando Rulfo hace esta historia de esa persona que llega y que tú vas a hablar con mucha más conocimiento de causa, a ese pueblo, a ese Comala, la escena en que se desarrolla la trama de Pedro Páramo, que pareciera ser una obra simple, muy simple, ¿no? Pero cuando él empieza a tener contacto con los espíritus, a verlos, a tocarlos, pero al mismo tiempo darse cuenta de que esos no eran personas que si eran tangibles, al mismo tiempo eran intangibles porque eran espíritus, ¿no? Entonces ese juego que hace Rulfo fue quizás lo que causó una gran connotación, si se quiere, mundial. Lo llevó hacia donde estaban los grandes autores de la literatura universal. Claro, voy a hablar un poco, si hay tiempo, de lo que es de la introducción de Juan Rulfo. Juan Rulfo como personaje, más no como novela. Juan Rulfo como personaje, no olvidemos de que ahí en el trama se transcribe como un personaje despiadado, un personaje papá de todos los muchachos de la comarca, un padrote, hablándolo en términos folclóricos, un hombre lleno de venganza, un hombre lleno de un mundo, de un pasado oscuro
quizás pues ese introito lo hizo llevar a ese espacio, ¿verdad? Y lo encarnó de una forma magistral Juan Rulfo en su Pedro Páramo. No es más eso que es la transcripción real, por eso que Pedro Páramo está incrustado dentro del realismo nacional, dentro del realismo latinoamericano, como una novela, pero si la empezamos a leer, suelta el realismo social y pasa a un realismo mágico y hasta maravilloso. Es un poco el desnudar lo que quiso hacer psicológicamente con los personajes, Rulfo. ¿Qué quiso hacer? Primero, ver la visión de las personas que podían creer en los espíritus y que al mismo tiempo en esa creencia no estaban creyéndose en ese mundo, ¿no? Cuando el personaje principal de la novela entra por el pueblo, ve las casas, ve bareques, porque era bareque, ve tapial, quizás escenarios muy parecidos a los escenarios de Venezuela a comienzos del siglo pasado. Entonces cuando él ve eso, ve la fogata, ve la hoguera, ve la caña, ve el catre, porque así fue la novela tuvo mucho del localismo latinoamericano. Y lo difícil de eso era cómo ese localismo latinoamericano, con personajes latinoamericanos, con formas de hablar latinoamericanas y con creencias que eran sincretismo religioso, porque a ver, vamos, en México se vive un sincretismo religioso. Por un lado está la cultura autóctona, aztecas, mayas, que con sus creencias en el Chivalba y en todo eso. Y por otro lado, la cultura que traían los españoles. ¿Y qué venía con los españoles? Como dice una canción, creo que de un autor latinoamericano, con la espada y con la cruz venían los españoles, con la espada y con la cruz. Y eso logró en principio formar ese sincretismo que era traer la espiritualidad que tenían los aztecas en su creencia, en sus dioses aztecas, mayas y centroamericanos, si se quiere, en que el Culcán, el Chivalba y todo ese infierno, si se quiere, que era el Chivalba. El Chivalba para los de Popol Vuh era el infierno, ¿no? Ese espacio más allá, el ultramundo, ¿no? Entonces, Enrique, ¿qué nos puedes decir tú sobre el tratamiento psicológico social de la obra? Bueno, partiendo de que toda novela, esa es una estructura básica en las novelas, la estructura del viaje. No olvidemos de que Juan Preciado, pues, un hijo de los 1000 que tuvo Pedro Páramo, y él fue el único que lo legalizaron, el natural. Él iba en busca, la madre lo envía a Comala, a ese pueblo, como acaba de decir el profesor, a ese pueblo en ruinas, a ese pueblo hirviente. El mismo título Comala pues es una metáfora. Comala pues los mexicanos la utilizan como el sartén, donde se calienta bastante y donde se pone la comida para calentarla. Eso es Comala. Y él la metaforizó en ese pueblo en ruinas, ese pueblo lleno de fantasmas, ese pueblo lleno de voces, ese pueblo que Juan Preciado pues estaba en busca de una herencia utópica que la mamá lo envió y más o menos así le dijo, ve y busca lo que tu padre siempre nos negó. Pero no olvidemos que en el transcurso en el camino, él se encuentra con otro personaje básico de trascendencia en el texto, que viene siendo la misma sombra de él. Exactamente, es su propia sombra, que lo persigue, que no lo deja escapar, que mira hacia atrás y la ve, y se ve, quizás en un espejo, ¿no? Y la sombra de sus antepasados, porque ahí no solamente la sombra de los familiares cercanos a Preciado, ¿no? A Juan Preciado, sino sus antepasados, porque sus antepasados es lo que jugaban, la forma de ser del latinoamericano de pueblo, del latinoamericano que alguna vez vio tierra, vio barro, vio madera en sus elementos más simples de la naturaleza. Esa simpleza con que parte Rulfo en esta historia es magistral, lleva la obra a dimensiones diferentes, ¿no? Porque Pedro Páramo, al final de cuentas,
termina siendo Latinoamérica. Termina siendo, si hacemos por analogía, la obra del maestro Rafael Escalona en Colombia, con su música. Esa música que pone por allá a pelear al diablo, ¿no? Pero al mismo tiempo es el mismo Florentino y el diablo de Venezuela, de creo que Ricardo Arbelo Torrealba. Torrealba, ¿no? Juega un poco con eso. Y si vamos al sur, si leemos a cualquier autor del sur-sur, cuando se dice, de Argentina, ¿no? La leyenda del Horcón tiene mucho de Pedro Páramo. Si hacemos un esbozo, porque, y una analogía de esto. Los mismos cuentos, perdón, los mismos cuentos de Arturo Ula Pietri. Claro, No son más que eso, es un reflejo simple de la latinoamericana estropeada. de Latinoamérica estropeada, claro, es un poco eso, es Latinoamérica Latinoamérica estropeada. estropeada. Y, de la misma, de lo que escribió Netti también, de lo que escribió Sábato, Vargas Llosa. de lo que escribió Sábato cuando escribió El Túnel. El Túnel es la historia de un crimen, ¿no? De un crimen anunciado también, o no sé si anunciado, pero que al final se iba a saber quién cometió ese crimen. Entonces, Latinoamérica, en Rulfo, se representó una época y pudo Rulfo, a través de su poca creación literaria, cuando digo poca, pero no por ser poca, no grande, muy grande creación literaria, como con las otras obras que tuvo Rulfo. Entonces, ¿qué nos da como síntesis esto? De que los autores latinoamericanos connotan en el tiempo. Latinoamérica, ese búnker del que habló Enrique con García Márquez, porque si a ver vamos y hacemos la analogía entre Comala y Macondo, son pueblos que no existieron realmente, pero si a ver vamos en la historia de la humanidad van a persistir, porque psicológicamente Comala es todas las ciudades del mundo latinoamericano, del mundo latinoamericano, porque no es que Latinoamérica esté exenta de las formas de vivir de otro lado, pero México tiene sus características, Venezuela la tiene, Argentina tiene sus características, y esto fue lo que explotó Rulfo en su creación literaria. Bueno, yo quisiera explotar, valga, porque te ese término a ti, eso de explotar. Voy a desarrollar un poco más lo que es la cuestión del viaje. Rulfo plantea el viaje como estructura novelesca, dentro de la estructura novelesca, como la esencia, como ese maná que parte, valga la redundancia, el texto narrativo, y en este caso el espacio argumentativo. No olvidemos que Comala es una metáfora. Comala es un sartén de barro. Es un comala, para los mexicanos es un comala. Esa es una palabra indígena, comala, y él la llevó a ese pueblo que es una creación literaria, ¿no? Lleno de fantasmas, lleno de voces, las puertas estaban desbisagradas, lo que había era un viento fantasmal, y él juega con todo eso, porque si al final de cuentas quien atiende a Juan Preciado en ese tal Comala, era otro fantasma. Era otro fantasma. Era otro fantasma, era el eco de esa persona que jamás existió, pero que Juan Preciado buscaba en cualquier espacio, porque él lo que estaba buscando era una herencia que su mamá lo mandó, cóbrale lo que tu papá nunca nos dio y cóbraselo bien caro. Exacto. Ese fue la mamá de la estructura y lo que es cuando yo empecé diciendo de lo del boom, no olvidemos que para los años 60, 62, 64, por ahí fue el boom de Latinoamérica, repito, con Onetti, con Vargas Llosa, con el mismo, con 100 años de soledad y con el mismo Rulfo, ahí se planteó un elemento nuevo, ¿verdad? El elemento de salir de lo oscuro y entrar en lo que es el realismo mágico y el realismo maravilloso, porque si vamos a cuentas, Pedro Páramo es una novela extremadamente de realismo mágico. Sí, lo es, lo es. El realismo mágico se ve por todos lados, se ve en el sisal que se describe en lo árido de la tierra, y que esa árido de la tierra te produce voces, te produce fantasmas que al mismo tiempo no son fantasmas. Entonces,
el juego un poco, si se quiere, poético. Hay cierto grado de poesía en ese tratamiento del cómo llevar el discurso literario de una obra. Claro. Es la secuencia, pero poética. ¿Y por qué poética? Porque la poesía no necesariamente es lo que se entiende como poesía. Aquí hay poesía cuando Rulfo agarra los elementos y los pone dentro de ese paisaje árido, seco, reseco si se quiere, pero al mismo tiempo vivible por muchos años, porque ahí estaba la tapara, el café de la época, con todos los rudimentos que existían para la época y que Rulfo pues lo hizo, los llevó a que fuesen visibles y que no se quedasen solamente en ese mundo. Yo quisiera ir un poco más allá de la anécdota, ¿no? De la anécdota de lo que es Pedro Páramo. Tú sabes que para la época 62, 64, hasta casi al 80, que fue donde ese boom explotó, valga el pleonasmo, se incluyó un elemento nuevo en la literatura latinoamericana, que fue el elemento político. Pedro Páramo, si lo llevamos a la política latinoamericana, Pedro Páramo era otro caudillo latinoamericano, otro gobernante latinoamericano. ¿Y quiénes eran sus personajes? El pueblo. ¿Y a quién representó Juan Preciado? Al pueblo esperanzado en una promesa. ¿Cuál promesa? La tradujo Pedro Páramo, Juan Rulfo magistralmente, en una herencia. La herencia que los políticos le dejan al pueblo de que te vamos a hacer, y el pueblo siempre está tras ese esperar. Eso era lo que Juan Preciado buscaba en Comala. Y repito, Comala, metáfora de algo caliente, porque Comala es un sartén. Exacto. Entonces él lo metaforiza en ese espacio tan ruin, en ese espacio tan desgastado, en ese espacio tan lleno de voces, repito, en ese espacio tan lleno de nada, pero de muchas voces que al final pues eran elementos abstractos que el personaje jamás encontró, porque era como buscarse a sí mismo. ¿Dentro de qué? Dentro de su propia sombra. Sí, porque al final de cuentas la obra que Rulfo trata de llevar al lector, el juego es entre la vida y la muerte. Esa transición de entender qué es lo que se está, o cuándo se está vivo y cuándo se está muerto. Y el tratamiento de la muerte, pues, casi percibido como lo entendían los griegos, ¿no? Como lo entendieron quizás Platón, ¿no? En su filosofía de la cueva esa, ¿no? Del oráculo. Entonces, la muerte lo trata. El tema central, creo yo, que más que todo que los personajes, es la muerte. Entender la muerte como una forma de vida, quizás. No sé si estoy errado en eso, Enrique. Claro, Juan Rulfo posicionó su obra incluyendo el elemento muerte, aunque en ningún momento aparece el elemento muerte. El elemento muerte lo hace el buen lector. No, pero el elemento muerte estaba ahí, estaba tratado soterradamente en el hecho de tratar con espíritus. Entonces, claro, esos espíritus eran muertos, claro, ¿no? me refiero en la palabra muerte. No, la palabra muerte no como tal, claro, sino la connotación que había del análisis de lo que era ser espíritu, que necesariamente para ser espíritu, según los occidentales, es que estar muerto, ¿no? Claro, eso es lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica, de que de la muerte, el más allá, y eso también lo planteó pues Aristóteles, cuando tú haces la mención de la cueva, de que vayan más allá, que hay una luz, y el que fue a buscar la luz dijo que era una luz, y los que estaban adentro no aceptaron esa luz. Exacto. Entonces, ¿quién no aceptó? El mismo Juan Preciado no aceptó eso. No aceptó eso desde el punto de vista literario. ¿Por qué? Porque él jamás halló ninguna herencia de la cual la mamá lo había enviado a ese pueblo. Pero no olvidemos de que el elemento viaje, toda estructura novelesca parte de un viaje. Es más, en el viaje donde se da el 90% de la estructura novelesca, y Pedro Páramo no escapa a ese elemento. Pero ¿hacia dónde va ese viaje? Ese viaje va, creo yo, que hacia la eternidad, ¿no? Y si hacemos esa transición de viaje, eternidad, muerte, creo que eso se centraba la obra Pedro Páramo. Claro, no olvidemos de que cuando él llega a Comala, pues ya Comala no era vida, Comala es el inframundo. El inframundo, ¿no? Era un poco del Xibalba,
el paso del más allá que tienen los aztecas, ¿no? Que tenían los mayas. El ir más allá, no se sabe si era infierno, si era cielo, pero era un sitio que estaba más allá. Claro, vamos a hacer esa analogía, vamos a hacer ese acercamiento entre Comala y el Hades para los griegos. No olvidemos de que, en la analogía a la cual me quiero referir, de Orfeo, cuando Orfeo fue seducido, seducido por Eurídice, Eurídice lo llevó de una forma magistral a ese Hades. Y ese Hades, ¿con quién se encontró él? Con el submundo, con el mundo de las voces, con el mundo del oscuro y las arpías que no lo dejan salir de ese Hades por la absurda y violenta conducta de Eurídice cuando volteó, cuando se le había prometido que no volteara porque si volteaba quedaba Orfeo en el mundo, en el submundo. Ahí quedó el mismo Juan Preciado en ese submundo, si hacemos una analogía literaria. Me refiero netamente literaria. Netamente literario. Así que Rulfo, para Latinoamérica, fue un gran escritor, sus premios fueron enteramente merecidos y también pues se puede, Rulfo, 2 o 3 obras más fueron las que connotaron, las que tuvieron difusión a través del mundo. Sí, podemos hablar muy por encima lo que es El Llano en Llamas. El Llano en Llamas pues es un texto de cuentos muy cortos. Ahí está el ejemplo por lo menos de Lubina. Lubina es un espacio extremadamente árido, sus carreteras están son blancas, llenas de no ese blanco de esperanza, sino ese blanco de aridez, de soledad, de voces, y ahí pues se puede dar esa analogía. Y no olvidemos de que Pedro Páramo, y también escribió Pedro Páramo el Gallo Rojo, el Gallo Pinto, Exacto. que no tuvo mucha difusión, pero como dijiste tú al principio, bastan buenas obras para que los personajes los narradores pues se inmortalicen con su texto. Exacto. Entonces, sobre la creación de Rulfo, como latinoamericano, ahora con la reciente muerte de Vargas Llosa, entonces pudiera decirse que con la reciente muerte de Vargas Llosa muere, o quizás este realismo mágico en lo que fueron sus autores, Cortázar, Rulfo, Márquez, García Márquez, Onetti, Sábato. Ernesto Sábato. ¿Qué queda para Latinoamérica en esa escritura de estos días? Mira, si nos salimos un poco de la narrativa, lo que tú acabas de mencionar, que qué queda para Latinoamérica. Latinoamérica tiene mucho material, compadre. Latinoamérica tiene un maná de escritores. Ahí tenemos el ejemplo de... Yo soy seguidor aférrimo de Rafael Cadenas. Rafael Cadenas, aunque es un género eminentemente distinto, él entabló más que todo fue la poesía. Hay una gran parte de sus cantos iniciales, así se llama el trabajo, uno de los primeros trabajos de Rafael Cadenas, cantos iniciales. Él habla un poco de ese Pedro Páramo, de una forma magistral literaria, por supuesto, sin mencionar eso él lo hace de una forma, mira, que van más allá. Por eso que hay críticos que dicen que la poesía de Rafael Cadenas es una poesía hueca, oscura. No, todo lo contrario, es una poesía que nos lleva a lo que Latinoamérica ha sido en manos de los politiqueros. Eso ha sido. Y eso Rafael Cadenas lo reflejó. Y eso Juan Rulfo lo reflejó, sin lugar a dudas, en Pedro Páramo. Exacto. Por eso es que Rulfo tuvo sus premios, logró llegar a España, fue muy leído en España, muy difundido en España. Quizás en Latinoamérica Rulfo no fue tampoco el escritor más leído, quizás fue el más obviado, pudiera haber sido a la par entre Rulfo y Sábato, porque tenían por delante, no por delante, ¿no? A la par, pero sí mediáticamente por delante a García Márquez, a Cortázar. Claro, son textos eminentemente que se aproximan pero también se alejan, ¿no? Hubo un momento en que la crítica literaria latinoamericana tildó a lo que fue más que todo a Juan Rulfo. Exacto. Uno de los escritores llenos de polvo, uno de los escritores más apartados dentro de la lectoría latinoamericana. ¿El por qué se ganó ese pito Rulfo? Tú lo acabas de mencionar. Quizá porque otros escritores lo avasallaron, como fue Cortázar con su Rayuela, lo avasalló. Como lo que fue
Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, el mismo Onetti, el mismo Sábato con su túnel, con ese mundo tan oscuro, una novela psicológica, no olvidemos que el túnel es una novela psicológica. Exacto. Y claro, quizás para ese mundo, para ese entonces, pues México no estaba, digo México como ciudad donde se plasmó el texto, no estaba para ese entonces capacitada y tampoco supo buscar la analogía entre el texto Pedro Páramo y lo que era el contexto mexicano y por supuesto latinoamericano, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar muy bien cuando hablas de Xibalbá, cuando habla de ese submundo donde para los incas era donde se resguardaba los viracochas. Exacto. Y Xibalbá, pues, si hacemos esa analogía, magistralmente le podemos colocar como otro Comala. Sí, porque eso sí tienen estos autores latinos, o tuvieron en su época, que ellos eran pueblo, aunque era gente muy formada. Por un lado, Rulfo era, era, era muy formado, Rulfo, todos ellos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez quizás no tuvo la misma formación que tuvo Vargas Llosa, eh, pero también ellos, además de su formación y de su gran capacidad literaria, eran eminentes latinoamericanos. Quisieron plasmar en sus obras a Latinoamérica. Bueno, yo creo que ese es un legado que nos dejaron esos escritores que tú acabas de mencionar, entre otros, ¿no? Pero como el espacio es tan reducido, un legado del cual invito a la juventud a que lo lean, a que lo lean y lo lean de una forma crítica. Primero como información, segundo lo pueden criticar y ya la tercera lectura, esa es la ventaja de leer varias veces, ¿no? Y la tercera lectura ya podemos tener un balance juicioso del texto. Exacto. Bueno, estimados amigos, esto ha sido el análisis de la obra de Juan Rulfo, y en próximas entregas trataremos otros autores de Latinoamérica y otras partes del mundo. Hasta la vista, estimados amigos.